Buenas noches, estamos con una nueva emisión de RBT en cápsulas, reinventados en cápsulas, y hoy con una entrevista que Lau presenta la voz. Sí, una entrevista que hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer. Acá estamos con la señora Graciela Fernández Mejide. No se necesita más presentación que solo decir su nombre. Pocas personas tienen la posibilidad de haber transitado el dolor y transformarlo en perdón y en esa paz que transmite cada vez que se la escucha. Graciela, gracias por haber aceptado la invitación. Un honor tenerla. Es un gusto, chicas, Ahí para estamos. mí, es un honor para mí. Gracias por comunicarse conmigo. Bueno, primero, usted tiene siempre esa mirada clara desde la experiencia y, como decía Laura, siempre su mirada nunca lleva odio, lleva grieta. ¿Cuál es la mirada de hoy de la realidad argentina? Si le mostráramos una foto, si lo viéramos como una foto, ¿cómo la describiría? Bueno, difícil, muy difícil, muy difícil. Es más, hay quienes acercan este momento a un momento también dramático. Yo estoy hablando desde la recuperación de la democracia para adelante, ¿no? De lo que pasó en el 2001 con el fracaso del gobierno de la Alianza. Ustedes eran muy jóvenes, se recuerdan nada o tal vez les hayan contado, hoy habrán leído, pero fue un momento de mucha desesperanza, sobre todo para la clase media. Pero cuando la clase media está muy tocada, y este es otro de los momentos en que se ve muy exigida, inmediatamente, así como derrama trabajo y bienestar cuando crece y cada vez más gente se incorpora a ella, cuando se achica y cuando se constriñe en sus gastos, la clase media también pasa a ser clase media baja o a perder el empleo, como está ocurriendo ahora, y entrar a límites que uno puede llamar de pobreza. Yo creo que desde el punto de vista social, un país que carga con el casi 50% de su población en pobreza, y sobre todo los más jóvenes, son un 60% de los más jóvenes que están en esa situación, es una mochila difícil de cargar. Y además con un gobierno que al principio fue muy apoyado porque se enfrentaba con una situación desconocida para todos, que fue esta pandemia, y logró hasta el apoyo sin críticas y sin objeciones de la oposición, que entendía las dificultades. Pero poco a poco, con actitudes que se fueron alejando de la lógica y donde vimos que más bien lo que predominaba, sobre todo en el manejo de las vacunas y en la elección de los proveedores de esas vacunas, predominaba una cuestión ideológica y hasta en algún momento casi caprichosa, el presidente fue perdiendo confianza. Hoy por hoy, si quieren se pueden mirar las encuestas, pero no es tan difícil de preguntar alrededor de cada uno si le cree al presidente cuando dice algo. Y mucha gente ya pone en duda la palabra de un hombre que hoy puede decir una cosa y mañana decir otra, o a la mañana temprano decir una cosa y a la tarde decir otra. Y el valor de la palabra es importante, es muy importante. O decir una cosa y hacer otra Cuando cosa. uno usa la expresión también, cuando uno dice te doy mi palabra, uno sabe a quién creerle y a quién no, si son amigos y conocidos. ¿Qué quiere decir el compromiso? Te doy mi palabra. Quiere decir voy a cumplir con lo que prometí, y no es el caso. Y me parece que encaramos unas elecciones, estas que se harán
primero las que hagan paso en septiembre de este año, después en noviembre, que son muy importantes para la definición de cómo va a quedar el Congreso. Bien, a ver, este es un poco el relato del escenario, entendiendo su trayectoria en la política. ¿Cree que hay una salida a corto plazo para el país? ¿Soluciones que empiecen a aliviar No, un a corto poco? plazo no la hay. Nadie debe pensar en... A ver, quien piense hoy solamente en el presente está pensando en cómo zafar. No está pensando en lo que se llama res pública, que es la república, que es la población. Un político tiene que tener vocación por la cosa pública, que es el interés de que lo haya elegido o no, depende de cómo, su suerte depende de cómo se gobierne. Por lo tanto, cualquier mirada a solucionar los temas inmediatos, algunas tendrán que serlo, pero sepamos que no incluye el futuro de nuestro país. Yo creo que si el gobierno tuviera, si vamos a hablar de personas, si las personas que están gobernando, sobre todo Cristina de Kirchner, tuviera realmente comprensión de la necesidad, comprensión e interés de la necesidad por la cual está pasando el país, ya debería estar borrando esa grieta y buscando acuerdos y compromisos a futuro, pero pensando en el mediano y en el largo plazo. Cuando el gobierno te dice, bueno, crean en nosotros, todo va a ir bien, sí, sí, pero por favor, mostrame un plan. Yo quiero creerte, pero mostrame un plan. Y no lo vemos. Bueno, estaba hablando de esto de los políticos interesados por la cosa pública y tenemos muchas figuras nuevas que están viniendo de por fuera del ámbito de la política. Como en algún momento, motivada tal vez por otras cosas, le pasó a usted. ¿Tiene confianza en quienes no vienen de la política y se están acercando a la política? ¿Le abren un poco de esperanza en todo esto? A ver, yo lo voy a dividir en dos. Por lo pronto, pensar cuál es la estrategia. Creo que la estrategia, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos, fue buscar caras nuevas para que el público en general no tuviera que elegir a gente que o ya gobernó y no le fue bien, es el caso del gobierno anterior, o está gobernando y tampoco le va bien. Entonces buscan caras nuevas, es un recurso razonable, y yo, en lo que a mí respecta, en principio le doy todo el crédito. Ahora, tanto Manes como Martín Tetaz, por nombrar algunos, ¿no? O Sardina y Mechet, o los que ahora se me ocurren que tengo más en la cabeza, o la candidata en la provincia de Buenos Aires del Frente para Todos, seguramente quieren hacer bien las cosas. Ahora que esté claro que ingresan a un equipo legislativo, no van a ser los presidentes. Lo que sí puede hacer la oposición, si mantiene el número por lo menos de diputados y senadores que tiene ahora, y si llegara a aumentarlo mejor, es seguir impidiendo, por ejemplo, que no se reforme la justicia solamente porque eso beneficie a Cristina de Kirchner y su familia, sino que exija un debate a fondo
de qué hay que modificar en la justicia y tiempo suficiente como para que ese debate se dé. Pongo este tema porque es un tema urticante, pero también el tema de la pobreza necesita de que pare la inflación, necesita de que haya una contención fiscal, necesita que haya un crecimiento para que haya trabajo genuino. Y en eso enganchamos la educación también. Por lo tanto, chicas, veo bien las figuras nuevas. Ojalá su esfuerzo lleve a que haya leyes que impulsen hacia este objetivo, pero sepamos todos que nada va a cambiar de un día para el otro. La profundidad de la crisis es de tal dimensión que nos va a llevar mucho tiempo modificar. Yo hablé, por ejemplo, de educación. Citar al señor de Toyota, que daba como ejemplo la dificultad que tiene de convocar a 200 empleados porque trabajar en Toyota exige conocer máquinas, exige saber sumar y restar, exige alguna interpretación de catálogos o de formas de trabajo, y no lo consigue. Nos está diciendo que nuestra educación necesita una modificación de cuajo. Eso lleva tiempo, pero tenemos que empezar ya. Ojalá hubiéramos empezado ayer. Sí, claro. Ahora, digo, esto que lleva tiempo y que, a ver, si nos remontamos a el gobierno anterior, no hay dudas que uno puede tener claro los errores que cometió Juntos por el Cambio, los errores de Mauricio Macri. Ahora, la pregunta que solemos hacer en el programa, ¿usted cree que es factible en la Argentina actual, ¿no?, de los últimos años, llevar adelante cambios profundos si quien gobierna no es peronista? Sí, y además, te voy a decir una cosa, me parece, dada mi experiencia en otras situaciones de crisis, que aún la propia Cristina, si siguiera siendo la jefa del peronismo, que no lo es de todo el peronismo, porque hay una parte del peronismo que no es kirchnerista, se va a dar cuenta, es decir, tiene que tener conciencia de que si no se busca acuerdos con objetivos en común, es decir, de cooperación, es imposible enfrentar lo que viene, cada vez va a ser peor. Bueno, esto que se dice siempre, la posibilidad de hacer lo que significaría una especie de pacto de la Moncloa entre todos los sectores, desde lo social, desde lo político en Argentina. No sé, ni siquiera Cristina, pensando en la oposición también, ¿cree que es posible? Yo creo que sí. Más, estoy trabajando en un equipo donde soy un referente nada más, que estamos impulsando a que se reflexione sobre eso, desde el punto de vista no solo de las élites políticas, sino también de las élites empresarias, sindicales y religiosas, que tienen responsabilidades. Si los empresarios no se comprometen, si los sindicalistas no se comprometen, es muy difícil hacer cambios reales. Pero para eso tiene que haber un punto en que se mire seriamente y se diga, bueno, ¿a dónde queremos ir? Y además tomar compromisos que permitan porque cuando uno se sienta en una mesa a negociar, ya sabemos que no todos van a obtener todo lo que quieren. Van a obtener una parte de lo que quieran. Cada uno va a tener que ceder algo, y eso exige, yo no diría generosidad, sino
realismo. Yo voy a tener que ceder un poco para que me permitan además tener esto. Esa es una cuestión de realismo puro. Y yo creo que llegamos a un punto en que eso va a ser necesario que se entienda. Me parece que además que los comunicadores, como es el caso de ustedes, sí se convencen, sí lo dicen convencidos, si lo piensan a fondo, ayudarían mucho a que la sociedad en su conjunto impulsara a que eso ocurriera. Tenemos necesidad, por un lado, de encontrar áreas de trabajo donde aquellos que no recibieron instrucción suficiente puedan trabajar. Y al mismo tiempo se les permita entrenarse para trabajos mejores. Y tenemos que encontrar atractivos para que haya inversiones. Si no hay inversiones, no hay crecimiento económico. Y nadie invierte en un país que está en crisis permanente y donde lo que predomina es no pagar. Y donde sus instituciones no son sólidas. Esto que No son sólidas, retomando la sí, importancia de las próximas elecciones y de tener una oposición que ponga determinados frenos, el tema de la justicia es una de las instituciones más sólidas que tenemos que tener justamente para que eso pase. así es. Ustedes empezaron mi presentación diciendo que yo había sufrido mucho por el secuestro de mi hijo Pablo, etcétera, y me pusieron como ejemplo. Bueno, yo hay algo que aprendí en esa lucha. Yo me acerqué a uno de los organismos de derechos humanos, fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también a Madres en su momento, y éramos 8 organismos. Si eran 8, es porque había matices. Teníamos enfrente un enemigo fuerte, temible, y éramos pocos. ¿Qué teníamos que conseguir? Que nos conocieran, que confiaran en nosotros, que nos creyeran y sumar más gente. Cualquiera que pusiera posiciones extremas iba a ahuyentar la gente. Si nos dividíamos, era imposible que nos siguieran. Por lo tanto, uno de los trabajos al interior de los organismos era tener objetivos comunes y un lenguaje común en los documentos, en nuestras presentaciones y un trabajo en común, donde había discusiones y muy fuertes y hasta diferencias personales, sin embargo, se subsumían ante la necesidad. Ustedes me pueden decir, claro, estaban frente a una dictadura y yo les digo, no voy a comparar una dictadura con ninguna de las democracias. No lo comparo con este gobierno. Sí les cuento mi aprendizaje. Aprendí a que solos, pocos y buenos no sirven. Tenemos que ser muchos si queremos emprender, por ejemplo, la reforma de la educación. Si queremos entender, por ejemplo, que esta propia pandemia nos demostró que en muchos casos la forma de trabajar va a cambiar radicalmente. Esto que ustedes están haciendo era impensable hace unos años, ¿o no? Sí. Absolutamente impensable, y es un trabajo. Y lo están haciendo. Y seguramente se van a perfeccionar. Y otros van a hacer cosas similares y van a tratar también de hacer cosas mejores. Es decir, la competencia es buena, porque lo obliga a uno a mejorar. La meritocracia es buena. Tomar exámenes es bueno. Evaluar es bueno, porque evaluando uno sabe
cómo están las cosas para pensarlas y mejorarlas. Y en todos los niveles. Solamente aquel que es muy conservador y no quiere modificar nada se niega a la evaluación. Aquel que no quiere igual modificar nada y volviendo al ámbito político habla de la mezquindad que nos gobierna. Y cuando digo que nos gobierna no hablo de este gobierno, hablo de la clase política en general. Usted nombraba sindicalismo, empresarios. Para ponerse de acuerdo también hay que dejar de lado las mezquindades. Bueno, justamente, y en el caso del político, la necesidad extrema de perpetuarse en el poder. Eso ha hecho daño y ha terminado perjudicando al político. Un ejemplo es Menem, por ejemplo. Bueno, tenemos ejemplos en el interior del país, ¿no? Cuando uno abre la mirada a la Argentina en su totalidad, en el interior, esto... Graciela, ¿cuál es la satisfacción más grande que le ha dado a usted la vida política? ¿Perdón? La satisfacción más grande. No te entendí la satisfacción más grande que usted ha tenido en su vida política. Hubo varias, así como hubo fracasos y grandes esfuerzos. Una de las satisfacciones grandes en política, a ver, la primera era político, pero no político partidario. Fue haber conseguido que con el trabajo de recoger testimonios que se hizo durante la dictadura, más lo que se hizo con la CONADEP, se lograra justicia y verdad. Eso fue realmente importante para mí. Sacado de eso y yendo ya a la vida partidaria, podría decir que una gran satisfacción fue haber obtenido el cargo de senadora en la ciudad de Buenos Aires, o haber presidido la constituyente de la ciudad de Buenos Aires, que creo que hicimos con voto de unanimidad una buena constitución moderna. También participar en la convención del 94, cuando se hizo la reforma, que en realidad por un lado permitía la reelección de Menem, pero al mismo tiempo introducía, eso lo pudimos hacer, muchas de las convenciones internacionales que la Argentina había firmado sobre derechos humanos y que se transformaron en parte de nuestra Constitución. Eso fue satisfactorio. Doloroso el fracaso de la alianza. Yo había puesto mucha fuerza y mucha esperanza y mucha ilusión en que tuviéramos una posibilidad de crear un partido que se pareciera a la socialdemocracia, que tuviera la sensibilidad social que se le atribuía siempre al justicialismo y además el respeto a las instituciones del cual siempre se vanaglorió y con razón el radicalismo. Es decir, esa era nuestra visión. Bueno, el dolor de no haberlo logrado y del fracaso fue fuerte, fue muy fuerte. Me produjo una depresión y un libro, escribí un libro. Uno de los tantos que tiene. Así es. Hay mucha gente, muchos jóvenes que están pensando en irse del país como ocurrió oportunamente en el 2001. ¿Qué les diría? No les puedo decir nada, no les puedo. Realmente lo único que les puedo decir a los adultos, hagan lo que tengan que hacer para que eso no prenda en los jóvenes. Pero es responsabilidad de los adultos, no de los jóvenes. Y hay muchos jóvenes que curiosamente están escuchando mucho a los que llaman los libertarios, están escuchando mucho a Milei y a Esper.
porque sienten la necesidad de un cambio, por un lado, de realmente una política muy conservadora y muy ortodoxa desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, tienen derecho a experimentar, a ver eso, pero en todo caso, si pudiera llegar a ellos, les diría, por favor, reflexionen siempre sobre quiénes recaen las políticas que solo aspiran a que crezca el capital porque deducen que de ahí habrá un derrame que caerá sobre los más pobres. No ocurre si no hay compromisos políticos que manejen con regulaciones no corruptas esos ingresos. Clarísima. 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 Y como última, cumplió 90 años este año, ¿no? Así es, Se en lo, febrero. ¿Se lo Fue mi imaginó? primer cumpleaños sin gente, miren, Bien. sin gente en mi casa. Pero los nietos ya pudo abrazarlos. ¿Sí o no? Sí, bueno, no, abrazarlos no nos abrazamos, porque todavía está el problema, a pesar de que yo tengo 2 vacunas y solamente a una nieta mía le falta una vacuna, porque es joven, recibió una y la otra no. Pero el resto estamos todos con 2 vacunas. Pero aún así, el problema de la Delta y demás, sobre todo a mi hijo Martín, lo tiene muy preocupado con respecto a mí. Tiene mucho miedo de que yo no pudiera tolerar un contagio, lo cual a lo mejor es bien cierto, y me cuida mucho. Pero bueno, a veces nos podemos abrazar un poquitito. Cuando Martín no los ve. Cuando Martín no nos ve, parece. No, igual, a ver, la hemos leído esto de cómo se puso a tiro con la tecnología para poder conservar ese costado social en Así. términos de reuniones laborales con amigos. La verdad, Bueno, ahora, esto que estoy haciendo ahora. esto mismo, sépalo, hay gente joven que dice, no, yo Zoom no te manejo. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento otra vez. Por haber aceptado estar acá. Es siempre un placer escucharla y hoy la escuchamos en nuestro programa. Qué lindo. De verdad, Las felicito. de verdad. Muchísimas Así, a la gracias. distancia, un beso y un abrazo enorme. Es un gusto, es un honor y además es un placer hablar con gente que emprende cosas nuevas. Gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Éxitos, Un honor. chicas. Chao. Cápsula del tiempo. Argentina 2050. Tapa del diario, nombramos 2 titulares. Bueno, ha sido chequeada la posición de la Argentina en cuanto a la calidad de sus universidades y en general de su educación, y está entre los primeros lugares del mundo.